La fiscal Patricia Sánchez para hablar más al respecto. Doctora Sánchez, ¿cómo le va? Le saluda Oscar Lescano y Lucas Aracho desde Justicia. Buenas tardes, Oscar y Lucas, un gusto y a la audiencia. Gracias por atendernos, doctora. Bueno, más que nada queríamos centrarnos obviamente en esta resolución y hay una parte, ya quisiera consultarle directamente en una parte de sus agravios. Usted, por ejemplo, afirmó que hubo un análisis inexistente, al menos de hechos inexistentes, que fue lo que derivó finalmente, bueno, en la decisión que ahora se revirtió. ¿Nos puede hablar al respecto de eso, doctora? Eh, ¿En qué página está eso? Porque tengo acá el fallo. No, es parte de sus agravios, doctora. Usted Ah, ok. lo que se manifestó, que se Eh, analizaron hechos inexistentes. Eso es con relación, me imagino que es con relación al fallo que hizo lugar a la prescripción. Efectivamente, doctora. Bueno, hicimos esa afirmación porque el órgano jurisdiccional en primera instancia procedió a realizar el cómputo de prescripción en base a la obtención del título y del certificado de estudio, que en este caso son elementos de prueba, no son elementos objeto de la acusación. Entonces, por eso es que hicimos esa afirmación y luego que nosotros recurrimos esos puntos del autointerlocutorio de garantías, Cámara tampoco realiza la corrección eh, que le solicitamos en el recurso. Entonces, por eso es que en la casación se articula el agravio mencionando que hubo un agravio, que hubo una circunstancia agraviante para el Ministerio Público originado en garantías y que alzada no corrige. Entonces ahí desarrollamos el error que justamente consiste en esa parte que leíste para que la sala penal de la Corte reencauce, corrija eh, lo que se debe corregir. Y así terminó haciéndolo porque terminó anulando ambas resoluciones de Cámara y también revocó precisamente esos puntos del AI de elevación a juicio. Y entonces ahí quedó ordenado otra vez el proceso para poder avanzar a la etapa de juicio oral. Claro, o sea, doctora, buenas tardes. Antes que nada, aquí lo que ocurrió entonces es que tanto el juzgado de garantías como la Cámara de Apelaciones tomaron hechos que en realidad no eran objeto de lo que ustedes dijeron, que era la producción y el uso de los documentos, porque aquí no se tomó entonces, y esto para que también lo entienda la gente, no se acusó por el certificado de estudios ni por el título de Hernán Rivas, sino en realidad por otras tres porciones de hechos, ¿verdad? Claro, por lo que se produjo en la falsa creencia de que él es abogado, habiendo utilizado esos documentos de carácter privado, porque el título y el certificado de estudio son emanados de una institución privada, en este caso una universidad privada, entonces no revisten luego la naturaleza de documento público. Entonces, pero sí él echa mano a esos dos documentos para a su vez, bajo la premisa falsa de que es abogado, producir documentos públicos de contenido falso que sí es objeto de la acusación, que son tres en particular: la resolución de diputados, la resolución del Senado y la matrícula de abogado. Entonces, en este caso, el título y el certificado pasan a ser objetos de prueba de que para nosotros, con esos dos documentos, más todas las demás probanzas que el Ministerio Público va a producir en el juicio, que me acabo de enterar que ya tenemos tribunal, Sí. eh, es que vamos a acreditar con ello la falsedad de su condición de abogado. Ahora, doctora, sobre eso que decías, ya hay tribunal. ¿Quiénes son los miembros que van a llevar adelante en principio este juicio oral? Mira, acabo de ver por redes sociales, porque ni siquiera me notificaron oficialmente todavía, que son los jueces
María Fernanda García Zúñiga, Yolanda Portillo y Héctor Capurro. Exactamente, doctora. Ahora, volviendo un poquitito sobre esta resolución, bueno, en este caso, obviamente, la sala penal dio la razón a la fiscalía de algo que se estaba debatiendo muchísimo mientras se esperaba, obviamente, esta decisión y que tiene que ver con que el tribunal, al menos la Cámara de Apelación, no entendió el delito de uso de forma independiente al otro delito que es el de producción, doctora. Sí, ese es el agravio de la segunda resolución, emanada de Cámara. La primera resolución fue el agravio con respecto a las prescripciones mal concedidas y eso que mencionás se resolvió en el segundo fallo de Cámara. En el AI 107. Sí. Doc- Entonces, ese fallo contiene esa errónea aplicación de la norma penal material en el sentido de que y ese punto en garantías fue rechazado y entonces fue objeto de recurso por parte de la defensa. Y en estudio de ese recurso es que saca la segunda resolución, la Cámara, donde hace lugar al argumento de la defensa que le rechazó garantías. Precisamente generando una especie de prejudicialidad o de una condición previa que la norma no establece como tal. Son tipos penales de carácter autónomo, que es lo que sostiene la doctrina, la estructura misma del Código Penal, lo establece así y eso es lo que reordenó también la sala penal. Claro, o sea, en términos sencillos, doctora, no es necesario que quede acreditada la producción mediante una No, sentencia judicial como para probar que eventualmente se usó un documento público de contenido falso. claro, porque el legislador al legislar, por un lado, la producción mediata y en otro artículo distinto el uso, eh, son tipos penales autónomos con conductas distintas y con bienes jurídicos que protegen bienes jurídicos distintos. O sea, siempre estamos dentro del capítulo de la prueba documental, pero la producción mediata de documento público de contenido falso protege la veracidad de la documentación pública que pueda llegar a tener efectos jurídicos. Y el uso de documento público de contenido falso protege más bien la confianza que se debe tener en la documentación que genera a su vez efectos jurídicos. Entonces, son delitos completamente autónomos entre sí, no hay ninguna necesidad previa de nada. Inclusive vos podés usar un documento público de contenido falso sin haber intervenido siquiera en su producción. Entonces es una posición que la Cámara hizo lugar por fuera por fuera de la ley, ¿verdad? Y también de toda la doctrina en la materia. Si te fijas, no le citan a ningún autor porque no hay autor que pueda aseverar ese tipo de interpretación normativa en este caso. Exactamente, doctora. Y bueno, ahora partiendo ya de esta decisión que finalmente confirma que esto irá a juicio, ya tenemos un tribunal, como bien usted lo señalaba. ¿Se puede esperar que este juzgamiento al ya hoy ex legislador pueda darse este mismo año? Y eso ya va a depender de la agenda del tribunal. Doctora, en torno a lo que va a ser eventualmente ese juicio, siempre uno se pregunta cuál es la expectativa de sanción. Y recuerdo simplemente que en algunos casos, algunos jueces de sentencia, por ejemplo, creo que esto tendría que ver en cierta forma con alguna doctrina o no sé si alguna jurisprudencia inclusive ya, con el famoso concurso homogéneo, creo que le dicen, por la repetición de hechos que en varias ocasiones violaron la norma penal. En este caso, la Fiscalía habla de 3 casos puntuales. ¿Podría aplicarse eventualmente este criterio para usualmente o eventualmente aumentar la expectativa de sanción?
o no se podría salir de ese primer concurso, digamos, que se pueda hacer entre la producción inmediata y el uso? De hecho, la acusación contempla el concurso porque primero son 3 fácticas, o sea, son 3 veces, son 3 conductas distintas, o sea, son 3 conductas en misma naturaleza, pero en distinto momento, porque Claro, uno es de la resolución de diputados, el otro es la resolución del Senado y el otro es la obtención de la matrícula, que cada uno tiene su fecha de sí, comisión. Y al ser en distintas fechas significa que varias veces se realizó la misma conducta que vulnera, en este caso, 2 leyes penales. Entonces, por supuesto que cabe el concurso y la expectativa de pena se debe realizar ya. Yo por lo menos la realizo una vez acabada la etapa de producción de pruebas, porque la merituación de la pena también es una cuestión probatoria. claro. Entonces, producía todas las pruebas y no tiene que versar sobre los mismos elementos que acreditan tu tipicidad. Entonces, es un análisis minucioso que se tiene que hacer, no es una cosa que es antojadiza. Y también el marco penal del uso, que remite al artículo 250 justamente en cuanto a su marco penal, prevé una expectativa de pena de hasta 10 años para casos especialmente graves. Y esa circunstancia especialmente grave también es una cuestión probatoria que podría surgir en el juicio y podríamos estar expectando hasta ese tipo de sanción. Ahora, esto entonces, doctora, digamos, un análisis apresurado o superfluo de lo que nos estás contando, ¿a cuánto más o menos podría ir ese marco penal, así, digamos, un análisis rápido? Un análisis rápido nos daría, en producción tenemos 3 años, en producción mediata, en el uso tenemos 5 años en el tipo penal simple. Y si vamos a concursar, serían 5 más 3 es, o sea, 6 y medio, si es que no se da, si es que no se prueba que fue especialmente grave la circunstancia. Y si llegamos a probar la gravedad de la circunstancia, eh, podría ir hasta 11 y medio. O sea, hasta 11,5 podría ser entonces la expectativa de sanción si se prueba que es en la versión especialmente grave. ¿Cuáles son los condimentos o los requisitos que pide la norma en los casos especialmente graves, Solo doctora? describe lo especialmente grave, solamente así dice la norma, por eso es que Ujú. eso se construye en base a las pruebas que se vayan produciendo en juicio. Ya, ahora para el juicio oral y público, ¿la fiscalía va a tener un desafío interesante o no va a estar tan complicado, crees, doctora, probar efectivamente que Hernán Rivas, como se dice coloquialmente, no es abogado, pero en realidad no es ese el trabajo que va a hacer la fiscalía, sino probar que él produjo y utilizó en estos 3 momentos estos documentos públicos de contenido falso, ¿verdad? ¿Va a ser complejo o complicado eso, doctora? Nosotros lo que vamos a probar en juicio con lo que tenemos ofrecido para ser producido ahí es que su declaración de condición de abogado es falso. Y eso lo vamos a probar con todos los elementos que fueron ofrecidos para ser producido en juicio oral. Es así, Y sí. todo juicio siempre es un desafío, o sea, nunca hay que subestimar los juicios, hay que ser responsable, minucioso, trabajar bien las pruebas, generar bien el alegato, realizar un trabajo técnico, y más todavía un caso de alto interés, por supuesto que es un desafío. Claro, claro, sobre todo teniendo en cuenta lo que viene ocurriendo, doctora, ahora se hizo lugar a esta casación, en su momento se habló, denunciaste inclusive ante la Fiscalía General una amenaza. ¿Cómo quedó todo eso, doctora? ¿Llegaste a recibir algún tipo de comentario a través de una tercera persona o por mensaje luego de este fallo de la Corte? Luego de este fallo de la Corte, no, ya no.
Ya. O sea, la última vez, o no sé si la primera, pero la última al menos es la que se hizo pública, ¿verdad? Cuando se activó el protocolo La de que se protección. filtró, la que se filtró. Ya. Exactamente, doctora. Y bueno, nosotros queríamos obviamente hacer este seguimiento, una de las decisiones más importantes que tenemos a nivel de sala penal en los últimos días y semanas. Así que nosotros le agradecemos muchísimo su tiempo, doctora, y que tenga una buena tarde. Gracias, Lucas, y, pero no me Oscar, acuerdo, Pablo. Oscar. Oscar, gracias Oscar también a vos y un saludo, buen fin de semana. Igualmente, Luego. doctora. Muchas gracias.